Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a este curso física de cuarto. Estamos en nuestro repaso en el día número 1. Lo primero que vamos a analizar van a ser las fórmulas. Y se recuerdan que teníamos este criterio de que estábamos acostumbrados a que nos dieran todas las fórmulas y luego que nada más buscáramos una fórmula ya despejada para resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces, creo que empezamos a ver una nueva metodología y lo voy a hacer aquí. Las fórmulas que estamos usando en MRV, vamos a usar 4 fórmulas. Vamos a decir que la fórmula 1 es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Que la fórmula número 2 es velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Fuerza de 3, digo yo, fórmula 3, por la nomenclatura, porque yo dije eso. Distancia es igual velocidad inicial más velocidad final dividido 2 multiplicado por tiempo, y la fórmula 4 es igual a distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Cuando yo les diga vamos a tomar capturas para que no saturemos con muchas cosas. Si tienen dudas, me escriben a los grupos de WhatsApp, por favor. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos estas 4 fórmulas, vamos a responder al siguiente criterio, que es el porqué de usar solo 4 fórmulas. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos 5 variables: velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia y tiempo. Si se fijan muy detalladamente, se dan cuenta que las fórmulas constan un máximo de 4 variables. ¿Sí? Vamos a tomar el siguiente criterio. Si la fórmula tiene 4 variables, necesitamos que 3 sean datos conocidos para obtener un dato desconocido. ¿Sí? Muy bien. Voy a compartir la pantalla. ¿Alguien me avisó? Esta es una parte de teoría. ¿Sí? Velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Hay 4 variables. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración y distancia. Hay 4 variables. Distancia, velocidad inicial, velocidad final, tiempo. Tengo 4 variables. Distancia, velocidad inicial, aceleración, el tiempo, aunque esté al cuadrado, pero es una misma variable. Todas las fórmulas que estamos aplicando necesitan de 3 datos conocidos para encontrar un dato desconocido. ¿Sí? ¿Qué significa? Si cada una de las fórmulas tiene 4 variables, siempre hay una variable que queda sobrando, que no es ni conocida ni la vamos a buscar como desconocida. Entonces, vamos a hacer la relación. En fórmula 1,
De las 5 variables, ¿cuál es la que falta? ¿Qué variable faltaría? La distancia, profe. Ok, escribimos distancia. Si tomamos el principio de estos, la fórmula 1 necesita 3 datos conocidos para encontrar un desconocido. Eso significa que aquí la distancia no es ni dato conocido ni dato desconocido. Significa que no lo vamos a usar para resolver una variable desconocida, ni lo estamos ni lo estamos buscando a ella, no estamos buscando la distancia. Entonces, si el problema no habla de tener un dato de distancia para resolver o de buscar distancia, es la fórmula 1 la que tenemos que usar. Fórmula 2. ¿Qué variable falta? El tiempo, profe. Correcto. Muy bien. En la fórmula 2 ni voy a usar el tiempo como dato ni lo voy a buscar. Luego voy a explicar qué pasa cuando en un problema me piden completar las 5 variables, que es otro proceso. Fórmula 3. Aceleración. La aceleración. Correcto. Muy bien. Y la fórmula número 4. ¿Qué Velocidad variable final. faltaría? Velocidad final. Sí. Eso es lo más práctico que yo puedo decirles que es para decidir la fórmula. Hay algunos otros, se llaman casos especiales, en donde podemos recurrir hasta usar la fórmula cuadrática, pero ya es eso más, un poquito más avanzado o planteamiento de ecuaciones, que fue como el que hicimos el problema del tigre y el leopardo y la gacela, ya usando ecuaciones. Esos son ya algunos casos especiales, pero en los casos comunes solo necesito aplicar estas 4 fórmulas, ¿sí? Muy bien. Recordamos que cada fórmula tiene 4 variables. De esas 4 variables hay 3 datos conocidos y un dato desconocido. Es decir, si de la fórmula 1 que yo tengo, que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, muchos creen que la única variable que yo puedo encontrar es la velocidad final, ¿sí? Y no es así. De esas 4 variables, yo necesito tener 3 para encontrar la que falta. Es decir, para encontrar velocidad final necesito la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Si quisiera buscar velocidad inicial, tengo que tener velocidad final, la aceleración y tiempo. Si necesito encontrar aceleración, necesito tener las otras 3 que son de la fórmula. Solo que, como les decía, estamos tan acostumbrados a que la fórmula tiene que decir, si busco aceleración, aceleración es igual a, y que solo tenga que meter datos. Por eso es que durante estas 2 semanas y media que vamos a tener, yo voy a tratar de reforzar un poco en lo que es despeje de variables, para que no solo usemos la sustitución numérica que aprendimos hace como 3 semanas, sino que también ya y les sirva un poco el principio de despeje de variables, ¿sí? ¿Cómo hacer que esta fórmula busque aceleración? ¿Cómo hacer que esta fórmula busque tiempo? ¿Cómo hacer que esta fórmula busque velocidad inicial? Porque ella está lista para encontrar velocidad final. Eso es lo que les voy a enseñar. Muy bien. Ahí está. Vamos a empezar a desarrollar los ejercicios. No sé si tienen una duda antes de iniciar. Esto tienen que... ¿alguna duda antes de empezar con las fórmulas? Porque ya les voy a empezar vamos a repasar en cómo se usan. Con el principio
Yo lo puedo llamar el principio de la variable que no me interesa o no voy a usar. Así le llamaría. ¿Sí? No me hago bolas. A ver. ¿Puedo continuar? Muy bien. Voy a continuar. Esas fórmulas son de memoria. Yo no las estoy leyendo de algún libro. Yo las tengo aquí en mi cabecita todavía. Y, y las uso. Muy bien. Vamos al problema número 1. El problema número 1 dice, si Antonio con su carro parte del reposo y acelera a una razón de metros por segundo al cuadrado hasta alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo, ¿qué distancia en metros recorrió? Y empezamos. Aquí está el carro. Ese puede ser un parámetro muy bien para que ustedes se puedan resolver el problema. Muy bien. Veamos las características. Está en reposo, es decir que su velocidad inicial es 0 metros por segundo o 0 kilómetros por hora. Ustedes le colocan la unidad de medida adecuada a lo que están haciendo, a lo que van a trabajar. Tiene una aceleración de 12 metros por segundo al cuadrado. Dice que alcanza una velocidad, es decir, llega a una velocidad que llamaremos final de 30 metros por segundo. Y viene la pregunta, ¿ya tengo tres datos conocidos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya Sí, tengo los profe. tres. Entonces, como ya tengo tres, puedo buscar las variables que faltan, que en este caso aquí faltaría la distancia y faltaría el tiempo. Pero ¿qué pasa para este problema? A este problema no le interesa buscar las dos, sino que simplemente les interesa buscar una. Y vamos a para acá. Datos. Yo siempre escribo las 5 variables porque me sirven para buscar la fórmula y yo los coloco en este orden. Les aconsejo que ustedes escriban las 5 variables en el orden que ustedes decidan. Pero yo digo velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia y tiempo. Esta velocidad también se entiende como rapidez. ¿En qué circunstancia la velocidad es igual a la rapidez? Cuando va en línea recta. Como aquí estamos asumiendo todo en línea recta, por eso le decimos velocidad cuando deberíamos de llamarle rapidez. Simplemente es el nombre. Vamos a ver que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. La velocidad final o la velocidad que yo quiero es 30 metros por segundo. Y que la aceleración es positiva porque aumenta la velocidad igual a 12 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorrió? Me están preguntando la distancia. Hay una variable que está sobrando. ¿Qué variable está sobrando? Tiempo, profe. Tiempo. Como el tiempo no me interesa buscarlo y no lo puedo usar porque no lo tengo, busco cuál de las fórmulas no tiene tiempo. Y ahí encontramos la fórmula. ¿Qué fórmula sería? La fórmula número 2. La fórmula 2 me dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Revisemos, me pide distancia, ahí está. Si me pide distancia, tengo que tener aceleración, velocidad inicial y velocidad final, las tengo. Es decir, puedo resolver. Y así encontramos la fórmula muy fácilmente. Vamos a tener dos formas de resolverla. La primera va a ser una sustitución numérica, en donde a cada variable le asignamos el valor de los datos. Para que no se confundan con manejar muchas unidades de medida y qué es lo que pasa con los cuadrados o cuando suman, antes de empezar a hacer la sustitución numérica, verifiquen si los datos
guardan concordancia o son homogéneos o mejor dicho, mantienen el mismo sistema de medidas, que el mayormente utilizado aquí para nuestro caso es el sistema internacional. El sistema internacional usa metros, usa segundos, ¿qué más? Metros, segundos, kilogramos. Sí, y las, ¿cómo se llaman? Las derivadas, que es la mezcla de ambos. Por ejemplo, metros entre segundos, metro por segundo al cuadrado, kilogramo por metro, kilogramo entre segundos, son algunas variables en el sistema internacional. Si todo está en metros, aunque están en unidades de medida combinadas, que la velocidad final y la inicial solo pueden ser metros por segundo en el sistema internacional, la aceleración solo puede ser metros por segundo al cuadrado, ¿cuál debe ser la unidad de medida que le corresponde a distancia? A ver, ¿cuál es la unidad de medida que le corresponde a distancia? Metros. Metros. Metros, correcto. Usted no puede ponerle a la distancia metros por segundo o metros por segundo al cuadrado. Tiene que tener cuidado con eso porque yo estaba revisando las tareas o lo que muchos hacen es solo decir aceleración 12. ¿12 qué? Si colocan metros por segundo no puede ser aceleración porque se estaría refiriendo a velocidad y es ahí donde tenemos que tratar de hacer ese juego. Muy bien. Yo hago eso en los datos para que en la fórmula yo solo ingrese cantidades y no tenga que mezclar las unidades de medida porque yo ya revisé antes de operarlo. Entonces, ¿cómo funciona una sustitución numérica? Velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Letras que estén juntas y no estén separados por suma o resta, se están multiplicando entre ellas. Muy bien. ¿Tengo velocidad final? Sí. 30 elevado al cuadrado. Igual. La velocidad inicial es 0. 0 al cuadrado, 0. Como es 0, yo si quiero puedo hacer esto, eliminar. Solo que digo que eso vale 0. 2 veces aceleración. Si la aceleración es 12 y está a la par, está diciendo que se está multiplicando. 2 por aceleración por distancia. Como no tengo distancia, yo dejo sobreentendida la variable. 30 al cuadrado, 900. Igual, esto es álgebra. 2 por 24, 2 por 12 por D. 2 por 12, 24. 24 por D, 24 D. Y aquí lo único que yo puedo hacer para despejar, ya es más práctico que tratar de ver las variables, es entender lo que es la transposición de términos a la hora de despejar. Yo sé que la mayoría de ustedes les enseñaron la transposición de datos en donde decían, si un número está sumando, pasa a restar al otro lado. Si un número está restando, pasa a sumar. Si un número está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si está como potencia de un lado, pasa como raíz del otro lado. Si está como raíz de este lado, pasa como potencia del otro lado. Eso es la transposición de términos. Y algunos criterios básicos para entender la transposición de términos, y la voy a hacer ahorita que yo despeje. ¿Sí? Pero, si el 24 y la D están multiplicando, yo no puedo pasar a restar o a sumar al 900. Debo de hacer la operación con la que tenga un poco más de relación, que en este caso el 24 por la D está multiplicando, el 24 va a pasar a dividir. Ahorita voy a explicar un criterio rápido de eso. 900 dividido 24 es igual a D. ¿Quién me puede decir cuál es el resultado de dividir 900 entre 24? 900 dividido 24 es igual a 37.50 igual a distancia. ¿Cuál va a ser la unidad de medida de esta distancia?
Metros. Tabla es metros. ¿Sí? Voy a aclarar un punto antes de ir al despeje de este mismo ejercicio y le vamos a llamar análisis dimensional. Las dimensiones. A mí me llamó mucho la atención en que en sus laboratorios ustedes respondían a tiempo y en unidad de medida le colocaban metros por segundo. ¿Y cómo contestar así a su papá? ¿En cuánto tiempo venís? En 10 metros por segundo. ¿Y cómo respondería en cuánto tiempo vas a venir, mijo? En 24 horas, papá, o voy a quedarme en la casa de mi compañero. Y no. Regreso en 1 hora, regreso en 5 minutos. O las mamás, te quiero aquí en 10 segundos cuando los llaman y están enojadas porque ya es tarde, que tienen razón, solo los están protegiendo. Pero tenemos que ser un poco más analíticos en cómo voy a dar una respuesta. Es lo que yo les decía. Les pedía tiempo en un problema y era 5 horas la respuesta y algunos colocaron 5 kilómetros por hora. O 5 kilómetros en tiempo. Eso no es correcto. Pero, y si le dicen a ustedes, a ver, camina 37.5 metros, usa uno una cinta métrica, o dice uno, si alargo bien el paso, puedo llegar a 1 metro, entonces doy 37 de esos y la mitad. Eso sería una forma práctica de hacerlo. Pero hay que tener mucho cuidado. Muy bien. El análisis dimensional es el que valida a la fórmula para ver si la fórmula es correcta, que no tenemos en sí que demostrar la fórmula, simplemente vamos a usar lo siguiente. En el análisis dimensional vamos a usar las dimensiones y no vamos a usar las cantidades. Por ejemplo, si me piden velocidad final, la velocidad es metros por segundo, solo que al cuadrado. Igual, la velocidad inicial en que está, en metros por segundo al cuadrado. Más, 2 veces, la aceleración es metros por segundo al cuadrado y la distancia es metros. Por teorema de potencias, el metro por segundo al cuadrado es metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Es igual a metros al cuadrado entre segundos al cuadrado. Más, el 2 no se va a usar en el análisis dimensional. Metro por metro, metro cuadrado, dividido segundo al cuadrado. Como esta es misma unidad de medida, significa que yo puedo reducirla. ¿Cuánto es 5 metros más 7 metros? Lo único que se suma es la cantidad, porque la unidad de medida se mantiene, ¿sí? ¿Cuánto es 7 metros más 5 metros? Son 12 metros. Los metros se siguen manteniendo. ¿Por qué pude yo sumarlos? Porque están hablando de lo mismo. Es decir, en análisis dimensional, ¿qué es 1 metro cuadrado segundo cuadrado más otro metro cuadrado segundo al cuadrado? No es 2, simplemente metro cuadrado segundo al cuadrado. Y si nos damos cuenta, estas unidades de medida del lado derecho provocan la misma unidad de medida del lado izquierdo, es decir, está adecuada a la fórmula. Y no van a hacer esto en todo lo que traigan ustedes por acá, sino que simplemente dicen, ¿qué es distancia? Metros. ¿Cómo yo valido eso? Porque en los datos yo ya había asignado y revisado que trabajaran en el mismo sistema de medidas. Con otra fórmula va a funcionar más, van a ver, solo porque esta velocidad está al cuadrado. ¿Sí? Esto es análisis dimensional. Con otra fórmula voy a hacer para que lo entendamos. Ok, voy a dar un pequeño repaso de despeje de ecuaciones para trabajarlo aquí. ¿Pueden tomar alguien captura, por favor?
¿Alguien que me haga favor de tomar captura de esta parte? Así es. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de despeje de variables. ¿Qué entienden por la palabra despeje? Y yo sé que tal vez a muchas y de sus mamás y les gusta y ver el cielo despejado y le dicen, mi hijo, vení. Bueno, en mi casa pasa que cuando mi mamá ve el cielo despejado y ahí el atardecer, siempre dice, mi hijo, vení a tomar fotos, porque a ella le gusta. ¿Pero a qué se referirá la palabra despejado? Profe, es como apartado. Podría ser una palabra. ¿Alguien tiene otra definición que podría ser apartado? Despejado. ¿Qué decimos cuando el cielo está Mover o despejado? quitar ¿Quitar qué? algo. Y si dicen el cielo despejado, ¿a qué se refiere de su mami? Que no A hay que no nada, hay no hay nubes, que no nubes. hay nubes. Pero ¿quién está en sí? El cielo. En despeje de variables, despejar una variable es dejar a esa variable sola, sin ninguna que esté con ella de ese lado de la ecuación. Por ejemplo, en la fórmula anterior que decía velocidad final al cuadrado, esa fórmula no está despejada para velocidad final, aunque no lo usamos para eso, ¿verdad? Pero eso es lo que va a significar el despeje de variables, que tenemos que dejar a una sola variable sin la interrupción de cualquier otra, ¿sí? Simplemente la vamos a dejar. Vamos a empezar con la fórmula, bueno, con los principios, que les digo, a todos ustedes les enseñan transposición